se asocia siempre al color rojo. Para nosotros, a veces es difícil notar el peligro de ciertas situaciones. A través de este razonamiento, se introdujo el término banderas rojas en las redes sociales. Son señales que identifican el peligro ante casos de violencia. Hoy tenemos como invitada a la señorita Lilian Paredes, psicóloga. Un gusto tenerla en nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos con la ronda de preguntas. ¿Cuáles son las principales banderas rojas que debemos tomar en cuenta para prevenir la violencia y en qué forma se expresa? Existen un sinfín de banderas rojas, para los cuales solamente vamos a desarrollar unas 5. ¿Ya? 5 banderas rojas. La primera va a ser el sentir miedo de generarle preocupación o enfado a la persona, a nuestra pareja. ¿En qué forma? Por ejemplo, cuando tú tienes una actividad con familia, por tu parte tienes tus padres más, ¿qué es lo que haces tú? ¿Le tienes que pedir permiso a él? No debería. Debería participar. Debería participar, es simplemente informar. Pero ¿qué es lo que hacen muchas personas? ¿Qué es lo que hacemos muchas personas, muchas mujeres? Por no decirle, por no expresar estas emociones que hacemos o por no hacerle sentir esa preocupación, ese miedo, esa angustia o ese enfado a la persona, a nuestra pareja, ¿qué hacemos? Reprimir. Y esa represión de emociones es lo que es una bandera roja. La segunda sería sentir que todo es tu culpa. Ha pasado muchas veces que en el caso de las mujeres, un hijo, por ejemplo, que falla en la parte académica, que tiene bajas notas, su nivel académico, todo está por debajo del promedio. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre en este caso? Es tu culpa. ¿Qué pasó? ¿Que dónde estabas tú? ¿Que tú no estás encargada del cuidado del hijo? Cuando el cuidado, la crianza del hijo es de dos. Otro, minimizar las acciones que te lastimen o que te hieren. Pasa una pelea, pasa un conflicto. ¿Qué es lo que hace una pareja? Te dice, no es para tanto, eres un exagerado o eres una exagerada, no es para que lo extremices tanto. Tú te sientes triste, mal, y él, en vez de que venga de repente te dé el confort que como pareja, tanto varón o mujer, debería de ofrecerte, pues ¿qué es lo que hace? Minimiza ello. Y eso es una bandera roja que también tenemos que tener mucho. El siguiente sería hacerte sentir incapaz e ignorar o ignorar aquellos logros que tú alcanzas. Ya se ha visto que muchas mujeres están ocupando distintos roles, están ocupando posiciones, roles muy fuertes que antes no se veían. Otro sería reaccionar agresivamente a cualquier acto o situación. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer, lo que nos va a ayudar a identificar estas banderas rojas, que son las síndromes que le mencioné más generales, que se podría decir, es a que nosotros podamos prevenir que seamos víctimas de violencia. Bueno, seguimos. Si nos damos cuenta, ¿cómo deberíamos actuar en este tipo de situaciones cuando le pasa a alguien en nuestro entorno o cuando nos sucede? O sea, a nosotros mismos lo sufrimos. Justamente, como hablaba hace un momento, somos conscientes, sabemos que estamos siendo víctima de un tipo de violencia específica, según los 4 que ya sabemos, según la ley 30364. Somos conscientes. ¿Qué pasa? Reprimimos. Que nuestros padres no nos enseñaron a expresar las emociones, no nos enseñaron a que cuando tú sientas miedo tienes que acudir a otra persona. Simplemente lo que comúnmente pasa, se cae el niño varón, llora, ¿y qué hace el padre? ¿Qué es lo que le dice el padre? No llores, tú eres varón, los varones no lloran. Sin embargo, cuando la niña se cae y llora, ¿qué es lo que hacen los padres? Simplemente van a socorrer de la niña, porque es mujer, porque eso también es machismo. Entonces, eso también es un estilo de crianza que debemos ir modificando la debe ser un equilibrio. Ahora, con respecto a la pregunta que haces, tenemos que identificar primero un entorno, buscar nuestra zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Es buscar a aquellas personas o grupos en los cuales nosotros nos sentimos aceptados. Por ejemplo, tienes amigas, entonces buscar esa amiga en la que confías y decir, expresar tus emociones, expresar tus sentimientos, tus miedos, tus dudas, inquietudes que tienes. Entonces, tu amiga, si tiene la capacidad suficiente, te va a sugerir. Y por el contrario, existe, como ya se mencionó anteriormente, existe el centro de ayuda, existe, y en este caso generalmente esa mujer que tiene un compendio de muchos profesionales, psicólogos, abogados, asistentes sociales, y demás profesionales que te pueden ayudar de forma mucho más profesional y objetiva. Y requerir, manifestar. Tú
tienes que manifestar, tú eres consciente de que eres víctima de violencia, entonces ¿qué haces? ¿Qué hago? Pues primeramente acepto que soy víctima y luego ¿qué hago? Busco ayuda. ¿En quién? En las personas que son mucho más cercanas a mí. ¿Cuáles son mis zonas de confort? Identificar, referirlas. Por el contrario, no confío en la prima, no confío en la mamá, no confío en nadie, pues existen instituciones públicas privadas que te pueden ayudar. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las rutas de atención que existen en Perú para este tipo de casos? Por ejemplo, aquí lo que se hace en la ciudad es primero que tú tienes que ir a la comisaría, denunciar este tipo de violencia, que estoy siendo víctima de acoso sexual callejero o piropos. ¿Qué haces? Denuncias. Entonces, la comisaría está en la obligación de recepcionar la denuncia. En la obligación. No importa la jurisdicción, no importa que si el acoso pasó en San Jerónimo y tú tienes que sí o sí, porque vives en San Sebastián, tienes que denunciar eso en San Sebastián. No existe jurisdicción en ese. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú primero denuncias en una comisaría, en una primera. Posterior a ello, ¿qué es lo que tienes que hacer? La comisaría está en la obligación de recepcionar la denuncia y por ende derivarlo al área que lo tiene. En este caso, si es una violencia psicológica, tiene que derivarlo al centro. Y el centro de emergencia mujer está en la obligación de brindarte la atención de forma integral, que te atienda tanto el psicólogo, la asistente social y el abogado que viene con la parte legal. Entonces son diferentes, es como te digo, depende del caso que sea denunciado, se va a emitir, cuál es la línea correspondiente que debe seguir. Claro. Y también va a depender mucho de la zona donde tú te ubicas. Como digo, no es lo mismo en una ciudad que en una provincia, comunidad, porque en una provincia no existe, digamos, un CEP, sino existe un juzgado. Entonces va a ser diferente la metodología de trabajo que van a emplear. Siempre debemos estar alertas para prevenir o descubrir casos de violencia, porque pueden ser sutiles, más aún cuando el agresor es un familiar o pareja de la víctima. Por ejemplo, lo que puede parecer una supuesta muestra de cariño puede ser una bandera roja que indica un acto de violencia. Agradecemos a nuestra invitada por sus consejos y explicaciones. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Gracias. Bueno, recuerden que estamos juntos en la lucha contra la violencia. Si conocemos a alguien que está sufriendo de violencia, tú puedes ayudarla o ayudarlo comunicándote a la línea 100. Escribir al chat 100, chat100.aurora.gov.pe. Hasta la próxima. Gracias por escuchar tu podcast Resilientes, producido por Caritas Cusco con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Si te gustó y quieres saber más, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.